bonita. Capítulo 18. Sin embargo, una pequeña parte de ella comenzó a cuestionar lo que había hecho. ¿Hasta dónde había llegado? ¿Había realmente deseado que Melissa sufriera de esa manera? El miedo la invadió brevemente, pero lo desechó rápidamente. Siempre había sentido envidia por la belleza de Melissa, una envidia que había crecido con cada mirada admirativa que recibía la otra. Esa rivalidad había estado presente desde el primer día que se conocieron. Decidida a seguir con su celebración, salió del baño y se asomó discretamente por la puerta. La escena era dantesca. Varios estudiantes estaban alrededor de Melissa, que yacía en el suelo, cubierta de su propio vómito y sangre. Algunos lloraban, otros se miraban entre sí con incredulidad. Elena sonrió para sí misma, sintiéndose como una marionetista en un espectáculo de terror. Mientras observaba, una chispa de satisfacción iluminó su mirada. Pero, al mismo tiempo, sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. «Elena», la llamó un amigo, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Viste lo que pasó?» Ella asintió, tratando de mantener la compostura. «Sí, es horrible», respondió, intentando sonar preocupada. Su amigo la miró con incredulidad. «¿Cómo puede suceder algo así? ¿Qué le habrá pasado?» Elena sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía que tenía que ser cuidadosa. «No lo sé», murmuró, sintiendo que su corazón se aceleraba. En el fondo, una pequeña voz la instaba a no perder el control, a no dejar que la euforia la consumiera. Mientras se alejaba del tumulto, la imagen de Melissa, desmoronada en el suelo, la seguía como una sombra. Elena sabía que lo que había hecho no se borraría fácilmente. Las risas y la satisfacción comenzaron a desvanecerse, dejando un vacío que la inquietaba. Al llegar a su aula, decidió sentarse en la parte trasera, lejos de las miradas curiosas. Con la mente llena de pensamientos contradictorios, se preguntaba si había cruzado una línea de no retorno. La alegría por el maleficio se transformaba lentamente en una reflexión sobre las consecuencias de sus acciones. El resto del día pasó entre murmullos y especulaciones sobre el estado de Melissa. Elena, atrapada entre la culpa y la satisfacción, sabía que había cambiado algo dentro de ella y que tendría que lidiar con eso en el futuro. La pregunta ahora era, ¿quién era realmente? Y más importante aún, ¿qué haría a continuación? Esa noche se llevaría a cabo la vigilia por Melissa. La escuela había organizado el evento y todos se reunirían para ofrecer sus condolencias a la familia. Elena, decidida a lucir impecable, se vistió de negro, con un vestido que acentuaba su figura y le daba un aire de elegancia. Al llegar, la atmósfera estaba cargada de tristeza. La familia de Melissa recibía a los amigos y conocidos con miradas perdidas. Elena se acercó a la familia, mostrando una expresión de pesar en su rostro. Con un tono melancólico, dio su pésame a los familiares de Melissa, quienes, en su dolor, apenas la reconocieron. Se dirigió hacia el ataúd, donde la difunta yacía en silencio, y, con una audacia inesperada, escupió en el rostro de Melissa. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Elena comenzó a sobarse los ojos, dejando caer lágrimas de cocodrilo, mientras alzaba la voz en un lamento exagerado. «Eras mi mejor amiga», exclamó,
haciendo un pequeño show. Su actuación era casi teatral, un despliegue de emociones que desafiaba la realidad. Los familiares de Melissa, confundidos y dolidos, se acercaron a ella, intentando ofrecerle consuelo en medio de su propia tristeza. Elena, sin embargo, continuaba su actuación, brincando y gritando. «No, ¿por qué, Dios? ¿Por qué te la llevas? Era mi mejor amiga. ¡No!». Su voz resonaba en la sala, mezclándose con los sollozos de quienes realmente la habían querido. Mientras la multitud se movía entre el duelo y la incredulidad, Elena se sintió en el centro de atención, una reina en su propio drama. La adrenalina la mantenía viva, y aunque su corazón latía con fuerza, disfrutaba de cada momento de la escena. Con cada lágrima falsa que dejaba caer, Elena alimentaba su propio ego, sintiéndose más fuerte. Había logrado transformar el dolor ajeno en un espectáculo que la hacía brillar. Pero, en el fondo, una parte de ella sabía que esta actuación no podría durar para siempre. La línea entre la venganza y la compasión se desdibujaba, y la risa que había sentido antes se tornaba en un eco lejano. La vigilia continuó, y Elena, atrapada en su propia interpretación, se preguntaba si alguna vez podría escapar de las sombras que había invocado. La noche era larga, y cada susurro de dolor a su alrededor resonaba en su interior, empujándola hacia una reflexión que no estaba lista para enfrentar. La vigilia se extendía en una espiral de lamentos, donde las luces parpadeantes de las velas reflejaban la tristeza en los rostros de los asistentes. Elena, sintiendo que su actuación había capturado la atención de todos, continuó alimentando el drama. «Nunca olvidaré los momentos que compartimos», exclamó, alzando la voz para que todos la escucharan. «Éramos inseparables». Los familiares de Melissa la miraban con lágrimas en los ojos, algunos asentían con la cabeza, incapaces de distinguir entre su dolor auténtico y la farsa que estaba ejecutando. Cada palabra que Elena pronunciaba resonaba en los corazones de quienes la rodeaban, y pronto muchos se unieron a sus lamentos. El padre de Melissa, con la mirada perdida, se acercó y la abrazó, buscando consuelo en su aparente dolor. «Gracias por estar aquí, querida», dijo con voz temblorosa. «Necesitamos a personas como tú a nuestro lado». Elena sintió una punzada de satisfacción al escuchar esas palabras. En medio de su manipulación, había encontrado un lugar en el corazón de la familia de Melissa. Con cada abrazo y cada lágrima que compartían, su propia sensación de poder se intensificaba. Mientras la vigilia avanzaba, Elena continuaba brindando consuelo a los demás, abrazando a los familiares y compartiendo recuerdos inventados de momentos que nunca habían existido. El acto se volvía más elaborado y ella disfrutaba de ser el centro de atención, como si hubiera asumido el papel de la heroína de su propia tragedia. Sin embargo, a medida que la noche se alargaba, algo empezó a inquietarla. Las risas y la satisfacción de su engaño se desvanecían lentamente, reemplazadas por una sensación incómoda que la empujaba a cuestionar su propia
moralidad. Realmente era capaz de engañar a todos de esa manera. En un momento de silencio, mientras los demás lloraban, Elena se retiró a un rincón apartado, intentando reflexionar sobre lo que había hecho. Miró a su alrededor y vio a los amigos de Melissa, sumidos en su dolor, y a la familia, que la abrazaba como si ella fuera un pilar de fortaleza. Mientras observaba la escena, una sombra de duda se asomó a su mente. Había cruzado una línea, pero en su deseo de venganza y poder, había encontrado un sentido de pertenencia que nunca había tenido. ¿Era ese el verdadero precio de su acción? La lucha interna se volvía más intensa y sabía que tendría que lidiar con las consecuencias de su actuación. Sin embargo, a medida que se acercaba el final de la vigilia, Elena decidió dejar de lado sus dudas. Se acercó nuevamente al ataúd de Melissa, colocó una flor sobre su pecho y con la voz entrecortada dijo: «Siempre estarás conmigo, amiga. Te prometo que haré todo lo posible por honrar tu memoria». Las lágrimas volvieron a fluir, esta vez, quizás, un poco más genuinas. Mientras el resto de la sala se unía en un susurro de apoyo, Elena sabía que había creado una nueva identidad para sí misma, pero a un costo que todavía no podía comprender del todo. Esa noche, en medio de la tragedia, había encontrado una extraña satisfacción en su papel. Pero al mismo tiempo, la sombra de su culpa la perseguiría, y la pregunta sobre quién era realmente quedaría flotando en el aire, sin respuesta. La vigilia llegó a su fin, marcando un momento crucial en su vida. Se despidió de sus familiares y amigos, una sonrisa triunfante iluminando su rostro. Cada abrazo y cada lágrima se convirtieron en eco de una liberación, un alivio que la envolvía. Regresó a casa brincando de alegría. Melissa había muerto y con ella los últimos vestigios de una vida que ya no la contenía. El sacrificio de su ritual satánico había sido un éxito, un paso decisivo hacia su nueva existencia.